empezar en el inciso A, ¿en cuánto tiempo completarán los 4.350 kilómetros de viaje Amalia y tu madre? Voy a poner una marca ahí en la pantalla donde sean 4.350 kilómetros. Coloqué una estrella. Ahora, ubiquen esa estrella hacia abajo, donde están las horas de viaje, y díganme en qué línea, en qué tiempo recorrieron esos 4.350 kilómetros. Llévense esa estrella hasta abajo. Aquí, ¿en cuánto tiempo? 48. No. 42, perdón. Exactamente, 42 horas. Ahora, en el inciso B, ¿a qué velocidad promedio estiman viajar? Para sacar la velocidad se dividen dos variables, que es la distancia entre el tiempo. La distancia son 4.350 entre 42 horas. ¿Cuánto me da? Hagan la división. 4.350 entre 42. ¿Cuánto me da? ¿No tienen calculadora a la mano? No, profe, tan Con el pobre. celular, con el celular. 4.350 entre 42. Espérame. Calculan. ¿Ya? ¿Ya vieron? A ver, dígame, profe, usted, porque Pues nadie la quiere. ya lo coloqué en la pantalla. No, Anoten. es que yo andaba en otra. Ah, bueno. Sale. Vamos con la siguiente gráfica. Ahora, estos son los datos reales. La gráfica anterior eran datos estimados, lo que ellos creyeron, lo que ellos calcularon que podían tardar. Ya estos fueron los datos reales, lo que en realidad se tardaron en llegar de Tijuana a Cancún. ¿En cuántas horas realizaron el viaje a Cancún? Ahora vean aquí, ¿dónde termina la gráfica? Aquí, y váyanse hasta abajo. ¿Sí? Donde termina la línea, y me voy aquí hasta abajo. ¿En cuánto tiempo lo llevaron a cabo? 60 Exactamente. ¿60 qué? horas. 60 horas. Ahora, ¿cuántas horas de diferencia hubo entre el tiempo real, que son 60 horas, y lo que ellos creyeron que se iban a tardar? ¿Cuánto quedamos que ellos pensaron que iban a tardar? 42 horas. Lo que en realidad tardaron fueron 60 horas. ¿Cómo voy a calcular la diferencia? ¿Qué operación tengo que hacer? Dividir. No, para una diferencia. Multiplicar. No, una diferencia es una resta. Tengo que restar 60 menos 42 y ahí me da la diferencia. Ahora, en el inciso C, expliquen qué significado tienen los segmentos de la gráfica que son paralelos al eje de las abscisas. Son en la gráfica, en la línea de anaranjada, estas partes donde está acostada la línea. Es esta parte, aquí, donde la línea está acostada, aquí, aquí, aquí. ¿Qué quiere decir? Donde la línea está acostada y no está en forma ascendente, digamos. ¿Qué creen que sucedió ahí? ¿Por qué no estaba ascendente y se puso de manera horizontal? ¿Alguien alguna explicación que tenga eso? No. Bueno, eso significa que el automóvil en esos momentos estuvo detenido. ¿Sí? Anótenlo. ¿Ya? Guante. Bien, en el inciso D, ¿cuánto tiempo en total estuvo detenido el automóvil? Entonces, en estas partes que yo les indiqué, que está la línea horizontal, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estuvo el automóvil detenido. Me preguntan cuánto tiempo en total estuvo detenido. Tengo que sumar la duración de este descanso, de esta parte que no va de esta parte. Tengo que sumar todas esas partes y así determinar cuánto tiempo. Para empezar, tengo que ver cuánto duró detenido en cada momento. En el primer momento duró 1 hora y media, ¿sí? Vayan anotando ahí. En el segundo momento, otra hora y media estuvo detenido. Y ya en el tercer momento estuvo un tiempo más prolongado. Vean cómo es desde aquí hasta acá. Entonces es mucho más de 1 hora y media.
y yo midiendo las rayitas, cada rayita me representa una hora. Fui contando cada una y ahí yo llegué a la conclusión de que estuvo detenido 7.5 horas, 7 horas y media. Posteriormente se detuvo un lapso breve también, muy pequeño, una rayita y media que me indica que es hora y media. Acá arriba también, otro lapso breve, una rayita y media me indica otra hora y media. Aquí sí aumentó más el tiempo que estuvo detenido el automóvil, conté las líneas y fueron 10 horas que estuvo detenido el automóvil ahí. Y finalmente, aquí hay otro pequeño lapso que no avanzó el automóvil y ahí estuvo detenido 2 horas y media. Entonces, para sacar el inciso D, el resultado yo tengo que sumar 1.5 más 1.5 más 7.5 más 1.5 más 1.5 más 10 más 2.5. Sumo todos estos lapsos que estuvo detenido el automóvil y anoto el resultado ahí. Ustedes tienen que llevar a cabo la suma, no se los voy a dar yo. Anótenlo porque voy a pasar a la siguiente. ¿Ya? ¿Ya o no? Bueno, ya continúo. En el inciso E, comparen los trayectos en el que el automóvil esté detenido y en movimiento y expliquen en cuáles viajaron a mayor velocidad. ¿Cómo voy a saber en qué momento viajaron a mayor velocidad? Cuando la línea se torna más inclinada en forma ascendente. Es en esta parte, la voy a marcar bien, en esa parte donde la línea estuvo mayor inclinada. ¿En qué momento viajó a mayor velocidad? Ahí es un lapso que va de los 3,000 a los 3,500 kilómetros recorridos. Es lo que le voy a anotar ahí. 3,000 a 3,500 kilómetros. ¿Sale? ¿Ya? Ahora, cuando llevaban 11 horas de viaje, Amalia y su madre hicieron una parada en Guaymas, Sonora, para cargar gasolina y merendar. ¿A cuántos kilómetros de Tijuana está Guaymas? Dice, cuando llevaban 11 horas de viaje. Cuando llevaban 11 horas de viaje, voy a colocarlo ahí sobre la gráfica con una marca. Y es ahí cuando llevaban 11 horas de viaje. ¿Ya? ¿Sí ven la estrella que coloqué en la pantalla? Bueno, ahí me indica que llevaban 11 horas de viaje. Entonces la distancia me la indica aquí, donde está el eje vertical. Y aproximadamente Tijuana de Guaymas está a 900 kilómetros aproximadamente. Anótenlo. En el inciso G, la ciudad de Tepic, Nayarit, se encuentra aproximadamente a 2,000 kilómetros de Tijuana. De acuerdo con la gráfica, ¿qué tiempo de viaje llevaban al pasar por ahí? Voy a marcar donde sean 2,000 kilómetros de viaje ahí en la gráfica y coloco una marca ahí. ¿Ya vieron? Ahora, vean la estrella y váyanse hacia abajo. ¿Cuánto tiempo de viaje llevaban al pasar por ahí? Las horas. ¿Cuántas horas de viaje? De la marca que yo coloqué hacia abajo. 50. No, No. 30. 30. Entonces yo le puse que es un poquito más de 30, si se dan cuenta. Ah, sí. Sí, está bien, 31. Estaba 30, viendo los subrayados, profe. pero ya exactamente son 31 horas de viaje. ¿Sale? ¿Continúo? Vienen otras preguntas. Comenten, bueno, dicen, describan qué sucedió en el último trayecto y por qué la gráfica es curva. O sea, se tornó un poquito curva al final, no fue ascendente, no fue horizontal. Entonces, ¿cuál es la explicación al comportamiento de la gráfica en la parte final? Es que disminuyeron la velocidad. ¿Sí? Después, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre las dos gráficas anteriores? Ya ven que la primera es una línea recta totalmente, no tiene variantes, no tiene altas ni bajas. Y la segunda sí, tiene incluso en la parte final una curva. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y en qué se parecen las dos gráficas anteriores? Bueno, yo le anoté lo siguiente, en que la primera es una gráfica a una velocidad constante y no tomó en cuenta el tiempo que el automóvil estuvo detenido. Si quieren, anótenle eso y si observaron otras características de la gráfica, se las van a anotar también. Lo que les quepa ahí en su libro. ¿Ya?
Ya. En el inciso ¿a qué velocidad promedio estimaron viajar inicialmente Amalia y su madre? Esa operación ya la hicimos, ese cálculo, ¿se acuerdan? ¿A qué velocidad? Que les dije que tenían que dividir la distancia entre tiempo. ¿Cuánto nos dieron? ¿Cuánto anotaron? La velocidad. En la segunda pregunta de la sesión. 103. 103. 103 kilómetros por hora. Cuando es velocidad, también siempre es la distancia entre el tiempo. Y así se anota. ¿Sí? Bueno, Sí. en el inciso B me pregunta, ¿cuánto tiempo transcurrió mientras el automóvil estuvo en movimiento? Aquí tengo que hacer una operación, una resta. Tengo que restar al tiempo total de viaje, le voy a restar el tiempo que el automóvil estuvo detenido. El tiempo de viaje fueron 60 horas y yo a 60 horas le tengo que restar las 26 horas que estuvo detenido el automóvil